Hola, nosotros somos del equipo 1 y a nosotros nos tocó estudiar las siguientes filas: Chloroflexi, Chlamydiae y los bacteroidetes. El primer filo que vamos a estudiar es Chloroflexi. Chloroflexi es un filo de bacterias filamentosas que poseen una sola membrana celular, lo que las aproxima estructuralmente y filogenéticamente a las bacterias gram positivas, aunque la tinción de gram presenta diferentes resultados, ya que ello depende del grosor de la pared celular. El filo Chloroflexi se divide en 6 clases, que son Anaerolinae, Caldilinae, Chloroflexia, Alococoidea, Pteridobacteria y Thermomicrobia. Este filo es denominado como bacterias verdes no del azufre, ya que obtienen su energía mediante la fotosíntesis. El nombre de bacterias no del azufre no es muy adecuado porque utilizan en ocasiones otros compuestos reducidos de azufre como donadores de electrones. Esta denominación se debe a su pigmento verde, que se encuentra generalmente asociado a estructuras membranosas internas llamadas clorosomas. Un clorosoma es un complejo antena fotosintético presente en estas bacterias que les da el color verde. Las bacterias de este grupo son aerobias facultativas, pero no producen oxígeno durante la fotosíntesis, ya que contienen bacterioclorofila y realizan fotosíntesis anoxigénica. Algunas especies son termófilas. Se encuentran generalmente en zonas anóxicas de hábitats acuáticos donde se acumula ácido sulfídrico. Que sean termófilas significa que pueden vivir en aguas termales neutras o alcalinas con temperaturas de entre 40 y 70 grados centígrados. Pese a que este filo muestra dominancia en comunidades microbianas de sedimentos marinos, hace falta datos fisiológicos que afirmen el nicho de estos organismos. Algunos de estos organismos usan a organocloruros como aceptores de electrones en ambientes tanto contaminados como no contaminados por estos compuestos químicos, cumpliendo una importante función en el ciclo de algunos halógenos. Además, están implicados en el ciclaje de los sedimentos de carbono en cuanto a la respiración de azúcares, fermentación, fijación de dióxido de carbono, acetogénesis con la formación de ATP. También se tienen registros de su presencia en la microbiota humana, en la cavidad oral, en donde son heterótrofos anaeróbicos. Su nicho ahí es la degradación de materia de bacterias lisadas y tejidos humanos. Su habilidad para producir ácido ciálico les permite evadir las defensas del hospedero y colonizar el espacio subgingivio. Por último, se ha ubicado recientemente dentro de este filo la presencia de una bacteria nitrificante, siendo muy sorprendente el encontrar alguna bacteria con nitrito óxido reductasa, además de las enzimas necesarias para llevar a cabo la fijación del carbono. Ahora vamos a hablar del filo Bacteroidetes. Este grupo es fenotípicamente diverso. Contiene 4 clases. La primera es Bacteroidea, la segunda es Citofagia, luego está Flavobacteria, la cual es la clase más grande, y por último Sphingobacteria. Tienen forma de barras rectas, alargadas o delgadas y cocobacilos gram negativos. No forman esporas, principalmente anaeróbicos, sin embargo algunos son anaeróbicos facultativos. Son móviles por desplazamiento, flagelados o no móviles. Son uno de los componentes más importantes de la microbiota de los animales. Se encuentra principalmente en el tracto gastrointestinal, pueden actuar como patógenos y se encuentran con frecuencia en los suelos, en los océanos y en el agua dulce. En estos nichos ecológicos contrastantes, los bacteroidetes se consideran degradadores de la materia orgánica de alto peso molecular, es decir, proteínas e hidratos de carbono. Hay 2 grupos de bacterias benéficas dominantes en el intestino humano, los bacteroidetes y los firmicutes. La proporción relativa de bacteroidetes se reduce en las personas obesas en comparación con las personas delgadas. Esta proporción aumenta con la pérdida de peso en 2 tipos de dieta baja en calorías. La interacción entre los bacteroidetes y su hospedero, que normalmente es animal, es mutualismo y no comensalismo, ya que se han incrementado los beneficios que tienen ambos.
Diversos estudios han mostrado la implicación que tienen los bacteroidetes para el correcto desarrollo del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, se ha demostrado que los animales libres de gérmenes presentaron un tracto gastrointestinal alterado comparado con el tracto gastrointestinal convencional, es decir, los bacteroidetes llevan a cabo cambios en la función y morfología del tracto gastrointestinal. Otra contribución de los bacteroidetes es que ayudan a la salud del hospedero, debido a las interacciones que estos tienen con el sistema inmune, al activar las respuestas mediadas por las células T y al limitar la colonización del tracto gastrointestinal por bacterias potencialmente patógenas. Los bacteroidetes intestinales generalmente producen butirato, un producto final de fermentación, en el colon que se cree que tienen propiedades antineoplásicas y por lo tanto juega un papel en el mantenimiento de la salud intestinal. También están implicados en el metabolismo de los ácidos biliares y la transformación de compuestos tóxicos y mutagénicos. Sin embargo, su principal y más estudiada función biológica como simbiontes es la degradación de biopolímeros en el intestino grueso y en polisacáridos particulares. Los hidratos de carbono representan la mayor parte de las dietas humanas y animales normales, formando así una importante fuente de nutrientes tanto para el anfitrión y la microbiota. Por lo tanto, estas bacterias intestinales ayudan al anfitrión para obtener energía a partir de fuentes de hidratos de carbono. En los mamíferos omnívoros, en particular los humanos, esta extra fuente de energía representa del 10 al 7% de la cantidad diaria. En las ratas se ha demostrado que los animales libres de gérmenes excretan 87% más de calorías dentro de las heces que sus homólogos normales y necesitan ingerir 30% más de los alimentos para mantener su peso corporal. Por lo tanto, se requiere la presencia de la microbiota intestinal para la absorción óptima de la energía de la dieta. Algunos miembros de este filo pueden tener un comportamiento patogénico fuerte hacia distintas especies eucariotas. Aunque pertenezcan a la microbiota del tracto gastrointestinal, estos pueden causar infecciones oportunistas si la integridad de la barrera de la mucosa intestinal se rompe. La mayoría de las especies aisladas de infecciones anaerobias son bacteroideas. Actúan en diferentes sitios como la cavidad peritoneal, la vagina, los senos nasales, la piel y el corazón. Estas infecciones suelen ser polimicrobianas, pero Bacteroidetes fragilis, Bacteroidetes theta iota omicron son las especies más frecuentes. Miembros de los géneros Porphyromonas, Prevotella y Tanarella son patógenos bien conocidos de la cavidad oral, donde pueden causar enfermedades periodontales y caries. La aparición de una infección parece estar relacionado con el conjunto de agentes patógenos bacterianos en los consorcios más que en la acción individual de especies específicas. Algunas especies de bacteroidetes tienen un impacto económico grave, ya que causan infecciones con efectos devastadores en peces cultivados y silvestres. Estas especies son Flavobacterium psicrophyllum, Flavobacterium columnare, Flavobacterium branchiophyllum. Además, bacteroidetes pueden afectar a diversas plantas y algas. Por ejemplo, Flavobacterium johnsoniana está clasificado como un patógeno oportunista en la descomposición de plantas y hortalizas frescas llamadas pudrición blanca. La patogenicidad de los bacteroidetes en parte se debe a la producción de enzimas que degradan polímeros. Están dirigidos a los componentes celulares del huésped. Clamidia son un grupo de bacterias que están relacionadas por su ciclo único de desarrollo que involucra un estilo de vida intracelular obligado. Estas bacterias dependen de un hospedero eucariota para su replicación, la cual se lleva a cabo en una inclusión dentro de la célula, y para su dispersión debe llevarse a cabo la lisis de la célula hospedera. La familia más estudiada de este filo es Clamidia, ya que contiene 11 especies que son conocidas por ser patógenas en humanos y animales. Recientemente se descubrieron 8 familias adicionales, las cuales presentan una relación genéticamente igual en cuanto a la necesidad de vivir dentro de otra célula. Estas nuevas familias son Paraclamidiaceae, Wadliaceae, Simcaniaceae, Rhabdoclamidiaceae, Criblamidiaceae y Pisciclamidiaceae. Estas nuevas familias son usualmente referidas como CLO o Chlamydia-like organisms, bacterias relacionadas a clamidia o clamidias ambientales. El ciclo de desarrollo está muy conservado en este filo. El rango de huéspedes, tanto acuáticos como terrestres, que pueden ser infectados por estas bacterias, van desde humanos y vertebrados terrestres de sangre caliente, hasta peces, reptiles, anfibios, insectos e incluso amibas, presentándose por eso en recursos acuáticos como el agua potable. Estas bacterias divergieron hace más de 700 millones de años
de un último ancestro en común que también vivía dentro de otras células. El ciclo de vida de estas bacterias, simplificado, comienza por la endocitosis de un cuerpo elemental infeccioso, mejor conocido como EB, por parte de una célula huésped. Posteriormente, los cuerpos residen dentro de una inclusión citoplasmática, lo cual facilita la condensación del DNA y la conversión de los cuerpos elementales a cuerpos reticulares, OCR, los cuales se replican y desdiferencian de nuevo a cuerpos elementales, lisando la inclusión y la célula hospedera, perpetuando así el ciclo infeccioso. Estudios con la familia Paraclamideaceae han demostrado que pueden ser endosimbióticas o líticas de amibas de vida libre, dependiendo de la temperatura, que son capaces de crecer en un rango de células bastante amplias, desde amibas hasta macrófagos y neumocitos humanos. Cabe destacar que algunas especies han sido observadas viviendo en el citoplasma de su hospedero fuera de la inclusión. Otros estudios también han revelado que algunas bacterias adquieren mitocondrias de las células hospederas, junto con el retículo endoplásmico, sugiriendo un requerimiento de estos organelos para la replicación intracelular de estos organismos. La diversidad taxonómica de este filum, que infecta a peces, lo único que hace es demostrarnos la diversidad en los distintos hospederos, pues varias especies de estas bacterias han sido encontradas en el mismo pez. Si consideramos que se estima que hay 26.000 especies de peces a lo largo de todo el mundo, el potencial de organismos por encontrar es gigante. También se han encontrado en garrapatas en Suiza y Algeria, siendo esta una posible forma de transmisión de estas bacterias. Gracias a la metagenómica y a bases de datos de amplicones, se ha concluido que la mayoría de estas especies pertenecen a ambientes acuáticos, el 98%, mientras que solo una pequeña proporción es terrestre, el 2%. Los investigadores se encuentran actualmente restringidos debido a que es casi imposible la reproducción in vitro de estas bacterias, ya que no se necesita un medio de cultivo, sino células vivas para su supervivencia. La principal razón por la que los investigadores están interesados en estas bacterias es por su repetida asociación con diferentes enfermedades en animales y humanos, haciendo énfasis en su potencial como bacterias patógenas emergentes, aunque aún falta evidencia. Ejemplo de esto es que por métodos moleculares y serológicos se han encontrado bacterias del filum del 37 al 62% en pacientes con neumonía de distintos cohortes, aunque también hay cierta prevalencia en personas sanas, sugiriendo su potencial oportunista. Bacterias de la familia Waldliaceae han sido descritas como agentes abortivos en humanos y en ganado, ya que se multiplican en el endometrio y después de 96 horas de infección el producto es desechado. Estudios en Europa demuestran que el aborto en ganado se asocia a la presencia de estos microorganismos al 60% de lesiones placentarias, lo cual se ha demostrado por inmunohistoquímica. Aún faltan investigaciones acerca de su ruta de entrada, así como sus mecanismos de transmisión y patogenicidad. Los dos mayores desafíos para demostrar su patogenicidad es la gran dificultad que tienen en su cultivo, así como la falta de reactivos específicos para sus receptores. Debido a esto, el PCR es el principal método de diagnóstico en laboratorios. A pesar de esto, aún se necesitan especies específicas para test de ELISA con estas bacterias. Una revisión en la literatura nos permite ver el gran sesgo que hay en la descripción de estos organismos, pues están enfocados en animales terrestres, por lo que se mantiene como un campo nuevo y prometedor para la investigación. Nuevos análisis genéticos nos darían aproximaciones del metabolismo de estas bacterias para dar oportunidades de métodos de cultivo óptimos. Se podría revelar la interacción con la cual las bacterias manipulan el medio intracelular, el mecanismo del tropismo hacia los tejidos y la especificidad de ciertas especies a los hospederos. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado el video. Muchas gracias por su atención. El equipo 1 estaba conformado por Sofía Jimena Maya, Eric Isaac Navarro, Itzel Aurora Piña y Paulina Sánchez.